¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta iglesia de Santa Catalina de Badajoz, donde vamos a celebrar esta Terraza Europa, una Terraza Europa que es una iniciativa del Parlamento Europeo y que se celebra aquí en la capital pacense porque es precisamente Badajoz la ciudad que acoge estas jornadas transfronterizas sobre el futuro de Europa que se están celebrando aquí durante estos días en el marco del Año Europeo de la Juventud. Como decimos, una Terraza Europa que no es más que un coloquio, que un debate entre jóvenes y eurodiputados que están aquí con nosotros. Jóvenes, tenemos aproximadamente medio centenar de jóvenes, muchos de ellos extremeños, que van a lanzar sus preguntas a los eurodiputados que nos acompañan, eurodiputados que son los dos eurodiputados extremeños que están en Bruselas, así que vamos a presentarles ya. Nacho Sánchez Zamora, eurodiputado del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues vamos a hacer una primera pregunta para romper un poco el hielo. Nacho, qué importante es, una primera reflexión, qué importante es que un foro como este, como esta Terraza Europa, venga aquí a Extremadura, a Badajoz, y para vosotros también como eurodiputados, escuchar la voz de los jóvenes. Bueno, Badajoz y Extremadura llevan haciendo europeísmo mucho tiempo, con todas las políticas de cooperación transfronteriza. Badajoz ha sido también una ciudad pionera en muchos aspectos de la cooperación transfronteriza y así es como se hace Europa. A veces se piensa que Europa se hace en tratados, en los ministerios. No, Europa se cose en cada frontera y cada vez que desaparece un efecto frontera, cada vez que desaparece un problema de comunicación en la frontera, eso es hacer Europa. Por tanto, es el mejor sitio para estar hablando del futuro de Europa. Esta Terraza Europa, María Eugenia, además lleva por subtítulo, por decirlo de alguna manera, ¿qué Europa quieren los jóvenes extremeños? ¿Qué crees tú que quieren los jóvenes extremeños para Europa? Uy, madre mía. A ver, si miro el Eurobarómetro, que es donde miramos los eurodiputados para saber qué quiere la gente muchas veces, pues parece que lo que quieren los jóvenes en Europa, no sé si en Extremadura querrán lo mismo, es acabar con la pobreza y la desigualdad, luchar contra el cambio climático y, sobre todo, acabar con el desempleo. Estos son los tres elementos que plantean. Pero es curioso porque este Eurobarómetro, que es el que tengo en la cabeza ahora mismo, es de 2021, plantea también que hay un 30% de jóvenes en Europa, en España, que dicen no conocer nada sobre la Unión Europea. Menos del 30% conoce algo. Y, sin embargo, en Portugal el 64% conoce algo. Es decir, que en España se conoce mucho menos de la Unión Europea de lo que se conoce en Portugal. De manera que algo no estamos haciendo bien. Pues vamos a ver también qué es lo que opinan los jóvenes extremeños. Este espacio, esta Terraza Europa, se la vamos a acercar a través, ya saben, de Canal Extremadura y de todas las plataformas de Canal Extremadura. Van a poder vernos a través de la televisión, escucharnos a través de Canal Extremadura Radio y también seguirnos a través de los medios digitales, ya saben, nuestras aplicaciones móviles, nuestras redes sociales y la web canalextremadura.es. Vamos a ir ordenando un poco este debate, vamos a ir presentándolo porque vamos a hablar a través de 4 bloques. Un primer bloque que es sobre la guerra de Ucrania y el papel de la Unión Europea en esa guerra de Ucrania, un segundo bloque que va a ser sobre campo y medio ambiente, un tercero sobre empleo y un cuarto sobre infraestructuras. Van a ser los chicos y chicas que están aquí con nosotros los que os van a plantear a vosotros las preguntas y vosotros libremente vais a ir respondiendo. Así que vamos a presentar ya el primero de los bloques, que es ese bloque que hemos titulado sobre la guerra de Ucrania y el papel de la Unión Europea. Y es que el papel de la Unión Europea está siendo clave en este conflicto. Además, la Unión Europea se ha afianzado como un actor geopolítico de primer nivel a través, por un lado, de las sanciones impuestas a Rusia y a través, por otro, de la ayuda a Ucrania, la ayuda también acogiendo refugiados. Y todo esto tiene otra derivada más, que es el aumento, por ejemplo, de los costes, de la energía que también tiene que soportar la población europea. Vamos a ver y a escuchar a los jóvenes extremeños, a ver también qué es lo que piensan ellos sobre cuál debe ser el papel de la Unión Europea en el contexto internacional. Así que vamos ya con la primera pregunta. No sé quién tiene por ahí preparada la primera de las preguntas. Aquí, creo que va a ser por aquí. Hola, buenas. Soy Luz Daniela Quiroz Huertas y vengo en representación de SNUX. La verdad, como pregunta, quería preguntarles a la hora de la inclusión y aceptación de la gente joven y los niños ucranianos, cómo se los va a incluir en el sistema educativo y las ayudas que se le van a dar a estos. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues empezamos aquí con Nacho. En primer lugar, hay que
hay que subrayar el enorme volumen de refugiados que estamos recibiendo, especialmente mujeres y niños. El 90% de las personas que han salido del país son mujeres y niños, los hombres se han quedado, la mayoría de ellos, para luchar, y por tanto eso crea un elemento diferencial respecto de otras situaciones migratorias. Se están produciendo algunas situaciones en la frontera. Desgraciadamente siempre hay personas que utilizan estos momentos de debilidad para cometer delitos precisamente con las personas más débiles, mujeres y niños, y la Unión Europea y los países vecinos que están recibiendo especialmente ese flujo grande antes de que se empiece la distribución, están trabajando para intentar acabar con ello. Cada sistema educativo es distinto, no hay un sistema educativo europeo y por tanto no será igual seguramente atender a los niños ucranianos al lado de Ucrania que hacerlo en España. La idea que por el momento se tiene, pero seguramente va a haber matices por países, es incluirlos en la educación normal, de tal manera que se empiece a hablar de integración cuanto antes. No va a ser fácil, va a depender mucho de en qué sitio se cuente con personas que puedan dar clase en su propia lengua, y eso seguramente no va a ser fácil en países que tienen una densidad de inmigración previa ucraniana que no es muy grande. Por tanto, la idea esencial es integración en la educación normal, no hacer una segregación, que sería un doble castigo para esos niños, y en segundo lugar habrá que adaptar en cada sistema educativo dependiendo de la posibilidad que se tenga de contar con educadores en su lengua. Yo creo que es una aproximación, al menos en este momento, esto va a durar mucho tiempo, es la adecuada. A mí me parece que es un planteamiento adecuado. Pues ahí queda esa primera respuesta. Vamos con la segunda de las preguntas y vamos a ver quién está por aquí preparado para hacer la pregunta. Sí, ya lo vemos por aquí. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches, primero de todo. Mi nombre es Salvador Serra, soy estudiante de doble grado de la Universidad de Extremadura y me gustaría preguntar, tras ya prácticamente un poco más de un mes del conflicto de la guerra de Ucrania, problemas por parte de Rusia, ¿ha creado la Unión Europea algún tipo de procedimiento o bala de plata por futuros conflictos militares? Muchas gracias. Sinceramente, no he entendido que se ha creado la Unión Europea. ¿Qué tipo de procedimiento o de una forma de actuación ante conflictos similares que se puedan crear, ya sea por parte de Rusia o por parte de otro país? Bueno, la reacción que ha tenido la Unión Europea con la invasión, yo creo que ha sido, esto es lo primero que quiero decir, ¿no?, muy unitaria, muy contundente, y se han puesto en marcha un montón de estrategias distintas, ¿no?, desde las sanciones, el incremento del gasto militar, que ya hemos visto, ¿no?, que incluso se va a dar en los diferentes estados, envío de armas, ayuda humanitaria. Se ha puesto en activo pues esa directiva a la que aludía tu compañera, ¿no?, la directiva de protección temporal, ¿no?, que no se usaba pues desde la época de Yugoslavia, ¿no?, para dar acogida pues ahora mismo a 4 millones de refugiados y refugiadas, y se está pensando en articular un método defensivo que sea estrictamente europeo para tener también menos dependencia de la OTAN, ¿no? Se va a poner en marcha como 5.000 efectivos que yo creo que en 30 años ya estarán, en 3 años ya estarán activos al 100%, y yo creo que la idea es ir ganando estratégicamente, ¿no?, ir ganando autonomía de otros instrumentos defensivos como puede ser la OTAN, ¿no? Pero creo que también hay que atender no solamente a la cuestión militar en este caso, sino a todo el resto al resto de articulaciones, ¿no?, de estrategias que se han puesto en marcha y que yo creo que han sido muy positivas, ¿no? Nacho, si quieres aportar alguna... Sí, para dar la razón a María Eugenia. Esta invasión tiene un aspecto militar, el que vemos en los telediarios con horror, pero tiene muchos otros aspectos políticos, y la Unión Europea ha trabajado no solo el aspecto militar. Es decir, la denuncia clara y evidente de que esto es una agresión injustificada y que va contra el derecho internacional, creo que hay que hacerla, y la votación en los Estados, en las Naciones Unidas, demuestra hasta cierto punto una soledad grande de Rusia. Las sanciones pretenden hacer cambiar esa estrategia agresiva e imperialista de Putin. Recoger a los refugiados es una parte importante de esa política. Crear medios, como decía María Eugenia, propios militares, estaba ya en la agenda europea, pero yo creo que esta crisis va a provocar un acelerón también en ese sentido. Desgraciadamente, nos pasa muchas veces, la Unión Europea crece con las crisis.
Las crisis son complicadas de gestionar, pero lo que hemos vivido, por ejemplo, con las vacunas, es una Unión Europea que, gracias a su escala, ha sido capaz de lidiar con ese problema mucho mejor de lo que lo hubieran hecho cada uno de los Estados miembros. Igual con Ucrania. En cada crisis la Unión Europea crece más centímetros y aparece, como se decía por parte de María Eugenia, como un actor internacional ya imprescindible. Pues gracias por esas dos respuestas. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Buenas noches, yo soy Playa Espada y estudio cuarto de la ESO en el Colegio Sagrada Familia de Badajoz. Mi pregunta es, para ayudar de forma activa a Ucrania, ¿va a haber organizaciones o asociaciones que se encarguen de dirigir a los jóvenes de los países europeos para que puedan contribuir a la ayuda en Ucrania? Gracias. María Eugenia, volvemos otra vez contigo, que Nacho había hecho ahí esa intervención. Organizaciones, digamos, estables, orientadas exclusivamente a esto, hasta donde yo sé, no hay. Lo que hay es una ayuda humanitaria organizada, muchísimas ONGs que están ya trabajando en fronteras, CEAR, Cruz Roja, que además están intentando hacer una llamada a la gente voluntaria, ¿no?, que está yendo allí pues, a ayudar para que se organicen, ¿no?, y esa solidaridad, ¿no?, pues no desemboque en situaciones caóticas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que está habiendo situaciones de trata de mujeres y niñas en frontera y por gente a lo mejor que va y se hace pasar por unos o por otros, te voy a montar en mi coche, te voy a llevar allí, allá. ¿No? Y allí hay mucha confusión, hay mucho caos y es importante que esa solidaridad y esa responsabilidad colectiva esté bien organizada. Y hay muchas ONGs que están ya centrándose en esto. CEAR, de hecho, ha hecho una llamada en este sentido. Lo que no sé es si esto va a ser algo, por decir, permanente. Espero que no, porque yo espero que esto se resuelva más temprano que tarde. Okay, está bien. Pues vamos con la siguiente de las preguntas, con la cuarta pregunta de este bloque. Buenas noches. Yo soy Viviana Hugo, vengo de Barcelona, soy voluntaria en el Parlamento Europeo. Y primero quería agradecerles todo el trabajo que están haciendo, porque como dicen, las crisis también suponen mucho trabajo de atrás. Y en concreto mi pregunta es cómo vamos a asegurar que la Directiva de Protección Temporal se aplica a todas las personas que están saliendo en busca de refugio de Ucrania, ¿no? Porque sabemos que se han dado muchos casos de discriminación racial y, de hecho, violencia directa hacia personas racializadas, tanto indias, tanto asiáticas, tanto africanas, afrodescendientes o del Pacífico Caribe. Quería saber qué se está planteando en el Parlamento Europeo en este ámbito. Gracias. Pues empezamos por Nacho y a esta pregunta, si queréis, respondemos nosotros. Bueno, lo que se está planteando es meridiano. La Directiva de Protección Temporal se aplica a todas las personas que huyen de una guerra, sea cual sea su origen anterior, si son inmigrantes en aquel país, y por tanto, desde el punto de vista legal y político de la Unión Europea, no hay ninguna duda. Esa directiva se aplica a todas las personas que salen huyendo de Ucrania. Otra cosa es que socialmente, y precisamente los países de Ucrania, vecinos de Ucrania, no han sido siempre los más receptivos a la inmigración que venía del sur, que venía de Asia o que venía de Siria, se hayan producido casos como lo que tú dices, pero desde el punto de vista de la Unión Europea, del Parlamento, de las instituciones, la directiva se aplica a todas las personas que huyen de la guerra. Socialmente sabemos que eso no siempre es así. No todas las sociedades son tan abiertas como es la nuestra o las del sur en general a recibir a otro tipo de personas con razas, religiones y etnias diferentes. Y yo lo dije cuando hablábamos de los años en la crisis de la ruta de los Balcanes, etcétera. Es decir, Hungría no tiene ningún problema con los inmigrantes sirios, si son jóvenes, cristianos e ingenieros y solteros. Bueno, ese tipo de contradicciones existen en la Unión Europea y tenemos que luchar contra ellas. Bueno, es que lo ha dicho muy claro Nacho, el derecho internacional, no solamente esa directiva, todo el derecho internacional plantea de manera muy clara que no puede haber discriminaciones ni segregaciones, ni por raza ni por religión. Hemos visto en Polonia que no es un país que sea un ejemplo precisamente de calidad democrática, a pesar de que en este momento está acogiendo a muchísimos refugiados y refugiadas de Ucrania. Hemos visto declaraciones sorprendentes, ¿no? Como, no vamos a acoger a nadie que sea musulmana, porque no vamos a acoger personas musulmanas porque pueden ser terroristas y demás. Este tipo de cosas, pues no se pueden consentir. Evidentemente, la Unión Europea tiene que estar muy atenta a esto. Y insisto, no solo porque lo diga la directiva, sino porque el derecho internacional lo establece de manera meridianamente clara, ¿no?
Pues con esta última pregunta terminaríamos el primer bloque, este bloque referente a Ucrania y al papel internacional de la Unión Europea. Así que vamos a pasar de bloque. Os pido, por favor, que cuando hagáis las preguntas os levantéis para que podamos captar bien todo ese momento. Como decimos, empezamos el segundo bloque, un segundo bloque que versa sobre agricultura y medio ambiente. Estamos en Extremadura, que es una región eminentemente agrícola, donde la agricultura y la ganadería tienen un peso muy importante y en la que, lo sabéis vosotros de sobra, se mira y mucho a Bruselas, porque allí es donde se deciden herramientas muy importantes para la región y para ese sector primario, como es la PAC, la Política Agraria Común. Y hoy, además, estamos aquí con jóvenes, muchos de ellos extremeños, que probablemente tengan mucho que aportar sobre el campo y sobre ese relevo generacional que se habla muchas veces que es tan necesario en el campo extremeño. Eso por un lado, y por otro, el medio ambiente, un medio ambiente que es una de las principales preocupaciones, lo decías antes tú también, María Eugenia, según ese Eurobarómetro, es una de las principales preocupaciones de los jóvenes, no solo a nivel extremeño, no solo a nivel español, sino podemos decir que probablemente a nivel mundial, con ese movimiento ecologista que hemos tenido hace unos años. Así que vamos a escuchar las preguntas de los jóvenes y vamos a ir viendo un poco cuáles son sus preguntas y cuáles son las respuestas. Vamos a ver quién quiere preguntar por ahí. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la organización de este acto. Mi nombre es Manuel Alejandro Rojo y soy presidente de la Asociación Cultural Anguitas Big Bang. Considero que la posición de los jóvenes es fundamental en la toma de decisiones porque al final la educación y la cultura son las herramientas para transformar de alguna manera la Comisión Europea. Bueno, quería enfocar mi pregunta derivada de la crisis que está pasando estos días relativa a la crisis del cereal. Como todos sabéis, nuestra economía está teniendo un declive derivado de todo esto. Quería saber de qué manera la Comisión Europea está interactuando o creando en la sociedad conciencia para que deslocalicemos el consumo de global a local. ¿De qué manera se está incentivando en el consumo de productos locales? Muchas gracias. Pues María Eugenia, empezamos por ti en este segundo bloque. Bueno, se está incentivando mucho. Yo trabajo en la Comisión de Agricultura y tanto la nueva PAC, la PAC actualmente vigente, como el Pacto Verde y sus diferentes estrategias, en concreto la estrategia de la granja a la mesa, ya incentiva claramente el mercado local, la producción y el mercado local. Digamos que las cadenas de suministro sean cortas. Y además es que no solamente este momento que estamos viviendo tan terrible de la guerra, sino el momento anterior también terrible que hemos vivido de la pandemia, ha puesto de manifiesto que esas dependencias, ¿no?, del mercado global en cosas que son tan importantes para sostener la vida, pues no nos hacen bien, ¿no? Yo creo que sí que ha habido una toma de conciencia en relación a esto y es importante no retroceder, aun tomando medidas excepcionales, por ejemplo, como vamos a tomar ahora, que se ha tomado tanto en la Comisión como en el Parlamento. La semana pasada se votó una resolución sobre soberanía alimentaria. Aun sabiendo que tenemos que adoptar medidas excepcionales, es importante no perder de vista cuáles son los objetivos que tenemos, ¿no? Bueno, se ha pedido, por ejemplo, para este año, se ha pedido la suspensión de las exigencias ambientales que plantea la estrategia de la granja a la mesa, atendiendo pues, a la situación de Ucrania. Hemos votado a favor sin ningún problema, pero tenemos que saber que es solamente por este año, ¿no? Que es importante que esos aprendizajes que hemos tenido de la pandemia no los olvidemos ahora. Así que yo creo que sí que vamos en ese sentido por buen camino. Nacho. Para María Eugenia y para mí, cuando vemos los dosieres, ella más que yo, porque ella está en agricultura y yo no, lo local es muy grande. Es decir, cuidado con los mercados demasiado locales, porque seguramente vas a dificultar que empresas que podían estar vendiendo en el resto de Europa tengan dificultades. Pero María Eugenia ha tocado un tema que a mí me gustaría resaltar. Descubrimos con la pandemia, dramáticamente, que no producíamos de todo. Y no teníamos mascarillas ni respiradores, porque nos habían vendido aquella cosa de que con la globalización, ¿qué más da? Donde se produzcan las cosas. Van a llegar, pero llegan circunstancias que, como siempre pasa en la historia, esa idea de mercado que lo va a regular todo, sencillamente no funciona. Y decidimos que un elemento esencial para nuestra economía del futuro es acortar cadenas de suministro y crear cadenas de valor propias en todo lo que podamos. Eso puede ser leído como un cierto proteccionismo, pero cuando llega una situación como la que hemos vivido en la pandemia y ahora con la falta de cereales, nos damos cuenta de que tenemos que procurar maximizar y producir en Europa
todo lo que podamos producir y que nos haga menos dependientes de otras zonas, de otros mercados o de circunstancias de crisis como las que se produjeron con la pandemia o ahora con la guerra. Por tanto, intentemos que Europa sea autosuficiente en la medida de lo posible y ayudemos, eso sí, a todos esos otros países que no van a producir Audis, que no van a hacer Audis, que van a hacer arroz. Y, por tanto, intentemos hacer políticas que hemos hecho de que esos productos agrícolas que vienen de países que no pueden producir otra cosa puedan entrar en la Unión Europea perjudicando lo mínimo posible a nuestros mercados y siendo conscientes de que estas crisis repetidas nos llevan a la convicción de que el mercado no lo arregla todo como nos habían vendido. Pues seguimos hablando de agricultura, seguimos hablando de medio ambiente. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas, soy Antonio de JEF y bueno, la Comisión, las instituciones europeas están haciendo un gran esfuerzo por luchar contra el cambio climático. Está el Pacto Verde, está la PAC desde un punto de vista sostenible, los objetivos de reducción de CO2. Sin embargo, hay una parte de la población que no comparte este pensamiento, no cree que sea tan grave el cambio climático e incluso puede llegar a creer que no existe. ¿Cómo puede hacer la Comisión Europea para luchar contra estos pensamientos que tienen esta parte de la población? Porque al final unas políticas que no van acompañadas por una voluntad de la población para seguirlas, sobre todo cuando muchas de las responsabilidades tienen el comportamiento individual, no puede llegar a ser tan eficiente como realmente nos gustaría. Y luego, los esfuerzos de las políticas de cambio climático para combatir el cambio climático se tienen que repartir de manera justa, es decir, no es válido que caigan sobre aquellas personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo. ¿Qué esfuerzos se está haciendo en las instituciones para que esto sea así? Gracias. Gracias por esa pregunta. Como la pregunta además es larga y tiene dos partes, yo creo que la vamos a responder los dos. Empezamos, si quieres, tú, María Eugenia, y luego ya continuamos con Nacho. Pues el reparto de las cargas y de las responsabilidades tiene que ser paritario y justo. Esto lo has dicho muy bien. Y no solamente respecto de las diferentes posiciones sociales o socioeconómicas que tenga cada uno, sino incluso entre los territorios. No puede haber un territorio que se convierta en una zona de sacrificio, que es un término que se usa habitualmente, mientras otros territorios se utilizan únicamente para generar demanda y consumo. Es decir, que hay que repartir bien las cargas y las responsabilidades en esta lucha común, que es la lucha contra el cambio climático. Y, desde luego, desde las instituciones no se puede hacer todo. Yo creo que el Pacto Verde es un paso adelante, pero es evidente que hay un elemento pedagógico importante. Aquí estáis vosotros sentados, ¿no? Y vosotras. Los jóvenes han hecho una enorme labor en este sentido en las calles y, en fin, no puedo sino ratificar y confirmar lo que dices. Las instituciones solas no pueden hacer mucho, pueden proponer, pueden tener voluntad, pero hace falta el apoyo de la gente. Yo creo que en este sentido la juventud ha dado el do de pecho, en realidad, ¿no? Y falta por convencer a grandes sectores, ¿no? Muchas veces se ha visto, por ejemplo, una contraposición permanente entre el sector primario, el agroganadero, ¿no?, y el sector ambiental, cuando los agricultores y ganaderos son los que tienen que luchar principalmente y los que luchan, de hecho, principalmente contra el cambio climático, son la primera línea de batalla, ¿no? De manera que nos tenemos que convencer de que son dos objetivos, la de ayudar al sector primario y la de la lucha contra el cambio climático, dos objetivos que van en la misma dirección, no en direcciones contrarias, que a veces se percibe así. Sí, la otra parte que planteabas. Los grandes cambios de mentalidad cuestan mucho tiempo. María Eugenia lo sabe mejor que yo. ¿Cuánto ha costado a esta sociedad, a cualquier sociedad occidental, entender el tema de la discriminación sobre la mujer? Esto es algo parecido. Y, por tanto, información muy necesaria, lucha contra la desinformación, también hay un cierto negacionismo del cambio climático. Desgraciadamente tuvimos algunos preclaros ejemplos en la política española. Por tanto, información sobre el hecho, sobre la circunstancia, lucha contra una desinformación que está ahí y seguramente está dirigida por algunos sectores que consideran que se está yendo muy deprisa, medidas de promoción de las políticas que ayudan a limitar el cambio climático, todo lo que tiene que ver con la promoción de las energías sostenibles, parece obvio, una agricultura sostenible. ¿Qué es lo que se hace desde la Unión Europea? Premiar las prácticas agrícolas acordes
con las exigencias ambientales. También prohibimos cosas. Algunos productos fitosanitarios no nos parecen adecuados en nuestro mercado, pero sobre todo promovemos y ayudamos más a los agricultores, por ejemplo, que están dispuestos a hacer prácticas agrícolas, pero ambientalmente sostenibles. Hay una enorme cantidad de políticas que se están haciendo en ese sentido y el hecho de que la principal preocupación de los jóvenes en ese Eurobarómetro sea el cambio climático quiere decir que esa opinión va ganando densidad. Lo que a mí me gustaría saber, y no lo he leído, es si hay un cambio sustancial respecto de otras capas de edad, respecto de la sensibilidad con el cambio climático. Seguramente sí, pero sería bueno estudiar eso. Lo que está claro es que ya sabíamos que iba a ser uno de los temas que iba a salir, la lucha contra el cambio climático, porque es uno de los temas que más preocupan a los jóvenes, lo estamos viendo y está quedando patente. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, soy María Rodríguez, estudio en el Colegio de Sagrada Familia en Badajoz y mi pregunta es que, en visto a que las medidas tomadas por Extremadura no son suficientes para acabar con el camalote, ¿cómo puede contribuir Europa para conseguir recuperar nuestro río? Muchas gracias. No he entendido bien, para acabar con... Para acabar con el camalote, con la planta invasora que tenemos, además que la conocemos muy bien aquí en Badajoz. Sí, a ver, la Unión Europea tiene regulaciones sobre la no entrada de plantas foráneas que pueden ser invasivas, también de animales. Desgraciadamente, el origen de por qué empezó el jacinto de agua, el camalote, en el Guadiana no está claro. Es verdad que encontró unas condiciones climatológicas absolutamente excepcionales y hemos visto, el alcalde está aquí, hemos visto en Mérida y en Badajoz, en las zonas urbanas, como había una enorme alfombra verde. Se hizo un gran esfuerzo por parte de la Confederación del Guadiana o del organismo de Cuenca, porque estos organismos han cambiado mucho de nombre. La Confederación del Guadiana. Sigue siendo Confederación. Fue Confederación, luego se llamó Organismo de Cuenca, que era una cosa que no entendía nadie. Pero la Confederación hizo ese esfuerzo grande comprando aquellos barcos y haciendo un gran desembolso de dinero, no recuerdo las cantidades, contratando personas para acabar con el camalote, pero es verdad que acabar con una plaga de este tipo no es fácil y en este sentido lo que ha hecho la Unión Europea, no recuerdo si había dinero europeo precisamente en las funciones de retirarlo del río, pero sí que hay regulaciones europeas para impedir la entrada de especies, tanto vegetales como animales, que pueden ser invasivas y puedan provocar un daño. Esta es una irresponsabilidad que alguien cometió, no sabemos cuándo ni dónde, pero eso ha provocado que el erario público se haya gastado muchísimos millones de euros porque alguien un día trajo una planta seguramente de Brasil y la dejó en el campo al lado del río. Pues vamos a continuar después de hablar del camalote con la siguiente pregunta, ya la última que va a cerrar este bloque de agricultura y medio ambiente. Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula Folgado y estudio cuarto de la ESO en el Colegio Sagrada Familia de Badajoz. Y mi pregunta es, ¿cómo puede Extremadura modificar o ayudar al sistema de regadío para así lograr tener una agricultura más competitiva? Muchas gracias. Gracias por esa pregunta. Pues esa es para María Eugenia. No, para mí no. Esa para Nacho. Para mí. Sí. Bueno, cualquiera de los dos. En teoría le tocaba a ti. No, porque claro, no conozco. conozco bien el A ver, sistema. la agricultura de regadío es una agricultura intensiva, una agricultura que produce mucha renta, pero que en este momento también consume mucha agua. Los grandes proyectos de regadío, digamos que no requerían más que la canalización del agua, que por la propia gravedad podía correr, están en vegas altas, vegas bajas. Yo conozco también regadíos en el norte de Cáceres. Son agriculturas muy intensivas y muy productivas, no todas en línea con las exigencias ambientales, porque muchas de ellas requieren mucha agua y porque a veces las prácticas tradicionales de riego eran de un gran enorme. Recordaos cuando se regaba a manta, quiere decir que se llenaba toda la superficie de tierra de agua. Yo creo que es una exigencia que podemos encontrar un equilibrio entre ampliar los regadíos, y ahí están los proyectos de regadíos de tierra de barros, con un uso adecuado del agua, porque es verdad que ese regadío produce mucha más renta que otros tipos de producción. Yo prefiero ver regadíos a otro tipo de instalaciones en el campo y están proliferando mucho. Por tanto, yo creo que es perfectamente compatible. Son obras que requieren una gran inversión inicial y son obras que requieren un mantenimiento y un coste del agua que tienen que asumir los agricultores y los usuarios de esos sistemas de canalización importantes, pero han funcionado bien y han convertido algunas regiones históricamente de Extremadura muy deprimidas en regiones mucho más
productivas y mucho más ricas. Por tanto, yo creo que hay que seguir ayudando. La Unión Europea no pone mayores dificultades que no tengan que ver con las condiciones ambientales, pero la Unión Europea, a la Unión Europea no le corresponde decidir que se haga un sistema de regadío aquí o allí. Esas son decisiones que corresponden a las comunidades autónomas, puesto que el Gobierno nacional, el Estado no retiene muchas competencias agrícolas. Son decisiones que suelen ser decisiones de nivel de comunidad autónoma y que son decisiones que hay que medir con mucho cuidado porque son extraordinariamente caras. Antes de pasar al siguiente bloque, vamos a hacer un pequeño interludio y os voy a preguntar un poco también al hilo de... No me preguntes por el camalote este. No, no te preguntaré por el camalote, te voy a preguntar por otra cosa, porque es uno de los temas que hemos estado hablando antes, que es el relevo generacional en el campo, la importancia de que los jóvenes se vayan poco a poco incorporando también a un sector que es fundamental para Extremadura, como es el sector primario, la agricultura, la ganadería. ¿Hay alguna manera de que Europa pueda ayudar a que se produzca ese relevo generacional? ¿O hay alguna manera de que vosotros también, que sois extremeños y conocéis muy bien la región, de que se pueda producir, vosotros que tenéis un poco la perspectiva europea, ese cambio de generación para que los jóvenes se interesen, participen y se dediquen al campo? Hombre, Europa sí que está haciendo esfuerzos en este sentido. Una vez más, en la nueva PAC ya se plantea una ayuda bastante importante a los jóvenes que quieran invertir por primera vez en tierras. El problema es que no hay esa tierra, es decir, que es que no hay acceso a la tierra, pero sí se bonifican las primeras compras, digamos, de tierras por parte de gente joven y se ha intentado también subvencionar, de hecho, a la juventud, aunque en nuestro caso nosotros hubiéramos querido que ese dinero hubiera sido más. Pero bueno, tenemos a los jóvenes y tenemos a las mujeres, ¿no? Donde no hay mujeres, no hay niños y no hay jóvenes. Ocurre lo mismo, ¿no? Las mujeres rurales necesitan también muchísima ayuda. Son importantísimas para articular el tejido, ¿no? En las zonas rurales, el tejido poblacional, arraigan población al territorio y están pues al final de la cadena, ¿no? Mucho más precarizadas, en condiciones de infrarrepresentadas, muchas veces en condiciones laborales bastante deplorables, ¿no? Más que los varones. Cuidar a las mujeres es cuidar a los niños y es cuidar a los jóvenes, ¿no? La PAC lo está haciendo y ahora precisamente se ha iniciado un expediente. Yo voy a ser ponente de ese expediente de desarrollo de las zonas rurales en Europa. Uno de los ejes de ese expediente es servicios públicos para evitar la despoblación, transporte para evitar la despoblación, ayuda a las mujeres rurales y a la juventud, ¿no? Y incrementar el salario y el nivel de vida de los agricultores y los ganaderos. Nacho, una de las palabras claves de las que hablamos los medios de comunicación, ahora la sociedad también en los últimos tiempos, es despoblación, lo acaba de decir también María Eugenia. ¿Cómo se lucha contra la despoblación a través de las instituciones europeas? Bueno, como lo están haciendo las instituciones regionales y nacionales, esta es una preocupación esencial. A veces desde la escala europea, Extremadura puede estar en 26 o 27 habitantes por kilómetro cuadrado, no es como 6 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, hay zonas de Europa donde la densidad es muchísimo más baja que la nuestra. Es una preocupación general porque se produce una falta de balance entre las zonas rurales y las zonas urbanas, la sobrecarga de servicios y de atenciones que requieren las ciudades por esa acumulación de personas que vienen generalmente del campo está produciendo todo tipo de problemas y de falta de balance en la sociedad. Es obvio que lo que hay que hacer en las zonas rurales es crear oportunidades de trabajo. Y a veces se crean oportunidades de trabajo de una manera un poco artificial. Yo recuerdo un caso, no sé si han llegado los amigos portugueses, yo recuerdo que Portugal hizo una política muy agresiva de fijar empresas en las zonas de la frontera, que son las zonas portuguesas y españolas que están más despobladas, junto, en el caso de España, con la zona de Aragón, y se encontraba con el problema de que había empresarios que abrían fábricas y factorías y no encontraban trabajadores. Por tanto, hay que crear empleo sostenible y hay que crear empleo no solo pensando en la subvención que se va a recibir por poner una fábrica, porque eso al final no va a ningún sitio. Crear oportunidades
crear empleo y crear servicios que le permitan a una persona, joven o no joven, pensar que no vive en un sitio peor porque vive en una zona rural. Ha habido un cierto retorno a lo rural, pero desde el punto de vista cuantitativo es menor. Habría que fijar la población joven, especialmente, atraer a población joven, dando servicios y dando empleo. No es fácil, pero hoy ya nadie se va a un pueblo, muy poca gente se va a un pueblo solo pensando en el campo. La gente quiere empleo y la gente quiere Internet. Y la gente quiere tener un colegio adecuado para los niños y la gente quiere tener opciones comerciales. No es fácil. Yo creo que la conciencia que hay en todos sitios en Europa ya con el problema de la despoblación de algunas zonas rurales es obvio y hay un esfuerzo grande por parte tanto de las administraciones europeas como las nacionales y las regionales. No será fácil, es una tendencia que yo diría casi histórica, que empezó hace muchos decenios, pero yo creo que la falta de calidad de vida en las ciudades ayudará también, si se llevan los servicios y el empleo, a que la gente decida. No es que no puedo ir a otro sitio, que decida que el sitio donde puede hacer su proyecto de vida también es en una zona rural. Hemos hablado del empleo, de la importancia del empleo para fijar el territorio y es precisamente el empleo el tercero de los bloques en los que nos vamos a detener. Es cierto que el empleo es una de las principales preocupaciones que tenemos en Extremadura. Según los últimos datos de paro, había más de 94.000 demandantes de empleo en la región. Pero si nos acercamos, ponemos la lupa y nos acercamos un poquito más a esos datos, nos damos cuenta de que 2 de cada 3 demandantes de empleo aquí en Extremadura son mujeres y que precisamente a los jóvenes el paro les afecta de una manera importante. El paro juvenil en Extremadura es del 48%, del 30% en el contexto nacional. Así que vamos a darle turno de palabra a los jóvenes para ver cuáles son sus preocupaciones con respecto al empleo y a ver qué es lo que tienen que aportar y también las respuestas de nuestros eurodiputados. Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Rodríguez, vengo de Santa Marta de los Barros, es un pueblo cerquita de aquí. Y también pertenezco a Equipo Europa Extremadura. Antes de nada, me gustaría daros la enhorabuena a todos los organizadores por traer este tipo de eventos aquí a una ciudad tan cerca de mi casa, donde me he formado y tener la oportunidad de tener este diálogo con todos vosotros. Como ya se ha comentado, el paro juvenil es una de las lacras de nuestra comunidad. Si nos basamos en datos, nos podemos dar cuenta de que Extremadura está en el top 5 de las regiones de toda Europa con mayor tasa de desempleo. Esto es un indicador que nos afecta directamente a nuestro crecimiento económico y social, sobre todo directamente a los jóvenes. Así que mi pregunta va relacionada con ¿qué más pueden hacer las instituciones europeas para revertir esta situación? Bueno, no revertirla, sino mejorar, poner un granito de arena para que se reduzca el desempleo, se reduzcan los trabajos temporales, haya mayor calidad, estén mejor remunerados, etcétera. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Abrimos también la pregunta para los dos porque además es una de las preguntas clave de este debate. Si queréis empezamos por Nacho y ahora ya continuamos con María Eugenia. Bueno, yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Es verdad que los ciclos producen a veces la impresión de que se avanza poco, pero las políticas que nosotros pensamos que hay que seguir haciendo son las que se hacen. Es decir, la política europea dando una enorme inyección de dinero a través de los fondos vinculados, el Fondo Social y los fondos vinculados al empleo, a las administraciones que tienen que lidiar directamente con ese problema, provocando o promoviendo la actividad económica en todos los territorios, cada uno con sus circunstancias y con sus dificultades, y ofreciendo posibilidades a los jóvenes para que trabajen donde quieran trabajar. Yo recuerdo, ¿te acuerdas, María Eugenia, cuando alguien habló de la movilidad juvenil como una cosa, oiga, movilidad juvenil para ir a trabajar a otro sitio cuando uno va a trabajar en lo suyo, cuando lo decide personalmente y cuando le pagan? Cuando uno tiene que irse porque no le dan trabajo en lo que ha estudiado, eso no es movilidad maravillosa y para aplaudir, eso es emigración de la de toda la vida, la de seguramente también la del abuelo de algunos chicos. Yo no creo, o por lo menos no veo que haya que inventar mucho. Un enorme esfuerzo de solidaridad financiero de la Unión Europea y las políticas de empleo adaptadas al territorio que hace cada país, que hace cada comunidad autónoma y en algunos casos algunos municipios, como supongo que hará el Ayuntamiento de Badajoz. Yo creo que hay que insistir en eso. Es verdad que los ciclos económicos a veces destruyen
de una manera muy rápida lo que se ha tardado mucho en construir, pero no hay varitas mágicas. 50, 60 años de experiencias sobre empleo nos indican que no hay varitas mágicas. Hay que insistir en ayuda para quien se ha quedado sin empleo y capacidad para que quien puede crear empleo, esencialmente las empresas, tengan las posibilidades de hacerlo, legales, financieras, jurídicas, y de contar con los medios de producción, sean trabajadores, sean medios naturales, las materias primas, etcétera. No se me ocurre que haya que hacer grandes revoluciones, sino insistir. Mira, el semestre europeo, la Comisión nos ha dicho muy claramente a España que tenemos un paro estructural, que tenemos paro juvenil gravísimo, que nuestro mercado de trabajo está precarizado, hay muchísima gente en situación de temporalidad, prácticamente sin continuidad biográfica, se va pasando de un trabajo a otro, de un trabajo a otro, de un trabajo a otro. El diagnóstico es clarísimo. Siempre que en este país ha habido una crisis, se ha salido, digamos, con despidos, ¿no? Dejando a la gente en la calle precisamente porque era más barato para las empresas, porque los trabajos han sido siempre tan precarios que era más barato, insisto, pues despedir. Creo que la reforma laboral, por ejemplo, que tenemos en este momento vigente, está intentando revertir esa situación. Precisamente los ERTEs, ¿no? que bueno, han venido amparados también por una propuesta europea, lo que han intentado ha sido contener precisamente esa sangría, ¿no? Intentar salir de una crisis, pero no despidiendo, ¿no? Y además, por otra parte, intentando que esto no fuera gravoso para las empresas. El pilar social europeo se ha desarrollado mucho después de la pandemia. Fíjate, yo cuando llegué a la Unión Europea nunca esperaba que bueno, entré en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y pensé, bueno, aquí no sucederá nada, qué sé yo. No esperaba para nada que fuera a haber un desarrollo tan grande de ese pilar social como está habiendo, ¿no? Hay una directiva de salarios mínimos. Hay una directiva de transparencia salarial que estamos en este momento debatiendo y que, de hecho, en el pleno de la próxima semana se va a ver si va a trílogo o no va a trílogo, es decir, si pasa directamente a ser discutida por el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Y que lo que intenta precisamente es acabar con la brecha salarial de género, por ejemplo, ¿no? Que en la Unión Europea es del 14,1%. Hay una directiva sobre economía de plataforma que es una imitación, te diría, casi de la ley Rider que ha sacado el Gobierno en este país, ¿no? Intentando bueno, que estas personas que trabajan para las empresas digitales no estén en las condiciones en las que están. O sea, sí se están haciendo esfuerzos, ¿no? Y España, lo tengo que decir, ha liderado buena parte de esos esfuerzos en la Unión Europea en este momento, ¿no? Entonces, yo estoy esperanzada también con la forma en la que la Unión Europea está afrontando esta crisis y afrontó la pandemia, ¿no? Que salimos, pues Nacho lo sabe también, ¿no? De una manera completamente diferente a como salimos de la crisis económica anterior, ¿no? Pues vamos con la siguiente pregunta, también sobre el tema de empleo. Buenas noches, me llamo Daniel Morales, estudio periodismo en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Pues mi pregunta es, ha hablado el que ha preguntado antes que yo, de que, por ejemplo, los extremeños lideramos un poquito las tasas de paro y demás, pero por lo general siempre se ha dicho que, no solamente en Extremadura o en España, que muchos europeos tienen que irse a otros países, incluso de la propia Unión Europea, para encontrar trabajo. Y esto puede ser una ventaja o una desventaja para la UE, porque quizá no encontrar trabajo en tu propio país puede significar positivo y otra parte negativa, pero ¿qué es más, positivo o negativo? Esa es mi pregunta. Nacho, un poco al hilo de lo que comentabas Claro, antes, sí. efectivamente. Vamos a ver, yo creo que la movilidad que ofrece de trabajadores y de profesionales la Unión Europea es una ventaja, pero no hay que confundir la ventaja de que tú te puedas ir a estudiar o a trabajar a Polonia con que tú tengas que hacerlo porque no puedes. Por tanto, esto de la movilidad tiene esa doble cara que tú decías. Yo creo que es una enorme ventaja que vosotros os podáis mover por toda Europa si lo decidís, porque, por lo que sea, porque es vuestra opción vital, porque queréis tener una experiencia fuera del país en vuestra vida, porque tenéis una novia del Erasmus de Alemania, por lo que sea.
Y eso solo podrá funcionar, y es una de las peticiones esenciales de la juventud en la Conferencia del Futuro de Europa, que es con una cierta automatización en el reconocimiento de los títulos académicos y profesionales, que no está completada. Es decir, nosotros, como Unión Europea, una de las libertades esenciales es que cualquiera pueda ir a trabajar a otro sitio y no haya una limitación legal para ello. Nos encontramos con la dificultad de que los marcos académicos y de formación profesional no son exactamente iguales. Y eso es un elemento esencial para que os podáis mover y ejercer esa libertad, si así lo decidís, de una manera mucho más automática de lo que se hace ahora. Por tanto, yo creo que es positivo que os podáis mover, pero que no os vendan la burra de que es estupendo que os vayáis si lo hacéis porque aquí no hay nadie que os contrate en condiciones dignas de temporalidad, en fin, de seguridad y de salario, en lo que vosotros sabéis o queréis hacer y de una manera que os permita hacer aquí vuestro proyecto de vida. Por tanto, tiene esa doble cara. No confundamos la emigración de los años 50 y 60 del siglo pasado con esta situación, pero tampoco confundamos movilidad con una especie de premio que obliga a irse del lugar en el que preferirían estar a otras personas. Pues vamos con la siguiente pregunta, también relacionada con el empleo. Vamos a ver, adelante. Buenas noches, yo soy Félix Gallardo y soy estudiante del Colegio Sagrada Familia de Badajoz, y mi pregunta es que ¿cómo Extremadura puede crear empleo de calidad en el sistema agrario e industrial para evitar que los jóvenes abandonen nuestras comunidades autónomas con el dinero que recibimos de Europa? Muchas gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Unimos los dos bloques, unimos el empleo y también el tema agrario e industrial. Bueno, yo creo que el empleo verde, lo que se llama el empleo verde, es un espacio interesante para la gente joven, y se está haciendo una enorme apuesta por ese nicho de empleo, ¿no? Por ese nicho laboral. Se está apostando también, por ejemplo, por todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados. Ahora hay grandes inversiones de fondos de inversión en el sector de los cuidados de larga duración, por ejemplo, de personas mayores, de niños y niñas, de personas dependientes, ¿no? Porque es una de las crisis más importantes que tiene esta sociedad, es precisamente la crisis de cuidados, el hecho de que, como no hay servicios sociales, no hay servicios públicos en ese sector, son las mujeres las que se ocupan de cuidar, muchas veces sin remuneración y de manera completamente informal, ¿no? Ahí tenemos a las abuelas, ¿no?, que sufren una brecha de pensiones respecto de los abuelos de un 37% en la Unión Europea. O sea que precisamente por habernos cuidado son mucho más pobres, ¿no? Hay 8 millones de mujeres en la Unión Europea que han abandonado el mercado laboral para cuidar frente a medio millón de varones. ¿Esto qué significa? Que hay un espacio laboral muy importante en el ámbito de los cuidados, y ahí se tienen que incorporar hombres y mujeres, por supuesto, como profesionales, bien pagados, no precarizados como están ahora. Y a mí me parece que son los dos espacios, al menos en los ámbitos en los que yo trabajo, tanto en la cuestión de agricultura y demás como en la cuestión de empleo y asuntos sociales, dos espacios muy interesantes en los que se van a abrir puestos de trabajo, ¿no? Y aquí no hablamos, que es enorme, no quiero ponerme a detallar, pero que cuando se hablan de cuidados uno se centra únicamente en algunas cuestiones y es inmenso lo que se puede hacer ahí, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la eficiencia energética. La eficiencia energética va a dar muchísimos puestos de trabajo, porque la apuesta ahora es la del ahorro energético y la eficiencia energética. Ahora los arquitectos no van a hacer tanto casas como que se van a ocupar, ¿no?, de hacer casas eficientes desde el punto de vista energético. Es una nueva formación que va a hacer falta adquirir, ¿no? Yo creo que toda la transición socioecológica va a cerrar algunas puertas, pero también va a abrir otras, ¿no? Y ahí tenéis que estar vosotros, ¿no? Importante. Pues gracias, María Eugenia, por esa contestación. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por organizar esto. Yo soy Pablo Torres, vengo de Equipo Europa en la Comunidad Valenciana y actualmente estudio en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y quería hacerle la siguiente pregunta.
¿qué piensan ustedes acerca de la nueva regulación europea que va a tratar no solo el teletrabajo, sino también el derecho a la desconexión? Y por otro lado, ¿qué piensan ustedes también acerca de esta nueva norma que se ha tratado en el Consejo, acerca de un 40% como mínimo de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas? Y si creen ustedes que se queda corto o tendríamos que buscar objetivos mucho más ambiciosos. Muchísimas gracias. Una cosa, no es nueva, que esa directiva es de 2012 y está parada en el Consejo desde entonces porque ha habido determinados gobiernos que no han tenido interés en activarla y ahora la presidencia francesa la va a activar, ¿no? O sea, no es nueva. Lamentablemente se ha quedado, diría, hasta desfasada, porque el 40-60% en los consejos de administración, que lo que busca es la heterogeneidad en los consejos, precisamente porque aumentan la eficiencia, no solamente por una cuestión de justicia, ¿no?, para que las mujeres al menos representen el 40%, que es una cuestión de justicia, sino porque es mucho más eficiente un consejo de administración heterogéneo que un consejo de administración homogéneo. Eso ya se ha quedado casi desfasado, te diría, ¿no?, porque se aplica a un determinado número de empresas, no se aplica a todas las empresas que cumplen ciertas condiciones, no a todos los cuerpos, digamos, de la administración de la empresa, sino solo a los no ejecutivos. O sea, que ahí va a haber que darle una vuelta, ¿no?, a esa directiva, ponerla en marcha, pero, digamos, renovarla, ¿no? Y en relación al derecho a la desconexión, que es súper interesante, pues es una apuesta también de la Unión Europea, porque el teletrabajo, claro que es el futuro, pero cuidado, hay que regularlo bien, porque si no la línea entre la vida privada y familiar y la vida laboral se difumina por completo, tienes que estar permanentemente conectado, sin descanso y sin remuneración. Es decir, que podrías estar 24 sobre 24, ¿no? Y este tipo de trabajo, que muchas veces es el tipo de trabajo que ofrecen las empresas digitales, eso hay que regularlo bien, ¿no? España también lo ha regulado y ahora lo va a regular la Unión Europea y yo, desde luego, lo aplaudo, ¿no?, por la salud de todos y todas, ¿no? También se está hablando de nuevas enfermedades laborales asociadas al tecnoestrés, precisamente, bueno, en esta línea. O sea, el teletrabajo está muy bien, puede además ayudar a la corresponsabilidad en la casa, ¿no?, la conciliación, no tener que desplazarse permanentemente, con lo que también es bueno para el medio ambiente, ¿no?, porque no tienes que coger el coche todo el tiempo para irte a un lugar de trabajo, ¿no? Pero tiene también su cara B, ¿no? No sé qué piensa Nacho sobre el asunto. No, me imagino que está de acuerdo con el derecho a la desconexión. Absolutamente. Hemos descubierto con la pandemia en muchos trabajadores la posibilidad de trabajar desde casa, pero la posibilidad del abuso es obvia. Es decir, yo en el Parlamento, hemos hablado poco de la vida normal del Parlamento. En el Parlamento me dicen, porque María Eugenia y yo entramos en el año 19, los viejos me dicen esto de que haya reuniones a todas horas, ¿no? Aquí había un periodo para almorzar de 1 hora y ya no hay periodo de 1 hora. ¿Por qué? Porque hemos trabajado muchos, los que han podido, los que se pueden permitir que su trabajo sea a distancia, hemos trabajado desde casa. Y yo creo que eso ha demostrado muchas cosas. A las empresas, porque había la sensación de que trabajar en casa, como decía esto, teletrabajo es estar viendo la tele, o trabajar mientras se ve la tele. Bueno, yo creo que ese tipo de fantasmas han desaparecido y se ha visto que muchas instituciones y organizaciones han podido seguir ofreciendo servicios porque sus trabajadores estaban haciéndolo desde casa cuando no podían hacerlo presencialmente en la fábrica o en el centro de trabajo. Y eso es bueno, pero la posibilidad y el riesgo de un abuso, como pasa siempre en la historia de los derechos laborales, está ahí, y por tanto el derecho a la desconexión debe convertirse en un derecho sólido, fuerte, asentado en la ley, porque si no esa posibilidad de abuso está siempre ahí. Hay que aprender a apagar el móvil y hay que aprender a apagar el móvil para hacer otras cosas que no sea mirar el correo electrónico. Y yo creo que eso es una educación que necesitamos todos. Y yo creo que es bueno que en vez de mirar el móvil o hablar con personas que están muy lejos, hablemos con la gente que está cerca. También es muy educativo. Gracias. ¿Tienen desconexión digital los eurodiputados? Poca. Bueno, la verdad es que estamos sobrepasados, trabajamos mucho en contra de lo que algunos piensan.
Pero yo creo que esto le pasa ya a todo el mundo, ¿eh? Es decir, que yo creo que estamos todos conectados permanentemente y a la vez desvinculados, porque nos falta, bueno, pues esa parte corporal de encuentro, ¿no?, que es tan importante también para la vida, ¿no? La pandemia tampoco ha ayudado, pero ahora que ya estamos en fase pospandémica, está bien que haya caras, ¿no?, y personas al otro lado. Decía Nacho, dice, hay poca desconexión digital. Bueno, ninguna. Poca era diplomático, es terrible. Es decir, yo no sé, le pasa a María Eugenia, no lo he contado. Yo debo recibir al día entre 250 y 300 correos. Es imposible, es imposible. Es verdad que tenemos gente que nos ayuda a manejar estas cosas, pero los que somos un poco maniáticos, un poco controladores, nos vemos con una especie de estrés añadido de intentar llegar a todo, y eso es solo el correo. Por tanto, sí, hay mucho estrés, se trabaja mucho, pero anima mucho ver que las cosas que hacemos llegan a personas como vosotros. Pues vamos a continuar con el debate, si os parece. Vamos a abrir el cuarto y último bloque de esta noche, que es el bloque dedicado a las infraestructuras. Y es que para Extremadura las infraestructuras han sido uno de los caballos de batalla de los últimos tiempos, especialmente, todo el mundo lo sabe, con el tren. Un tren que es cierto que va teniendo avances, ya hay un tren en pruebas que va a cortar los plazos de viaje entre Badajoz y Madrid, ese tren híbrido, pero todavía queda trabajo por hacer. También queda trabajo por hacer con respecto a las carreteras, infraestructuras, el tren, las carreteras necesarias para los ciudadanos en general y también para las empresas, para poder importar materias primas, para poder exportar sus productos y llevarlos hasta los puntos de venta. Así que vamos a ver también qué es lo que piensan los jóvenes extremeños, los jóvenes que están aquí, muchos de ellos extremeños, sobre las infraestructuras y la importancia que puede tener también la Unión Europea sobre ello. Vamos a ver quién quiere preguntar. Hola, buenas noches. Yo me llamo Mireia Diuri, soy de Melilla y vengo representando a Talento por el Futuro. Yo me encargo de la comunidad temática de migraciones, por el que los movimientos, y más ahora que lo tenemos muy presente en los informativos con las circunstancias tan trágicas de Ucrania, pero que no son únicas, como ya todos sabemos, de todo el mundo. Siempre no es solo la cuestión del refugiado, sino del migrante, que también se ve obligado, y más la juventud, como hemos estado comentando previamente en el bloque del empleo. La movilidad es algo patente, es tangible. Entonces, quiero recoger una idea que se ha hablado aquí antes, que es que deshacernos del efecto frontera, o sea, de las fronteras, ese sentimiento, es construir Europa. Y no puedo estar más de acuerdo, más atendiendo a mi propio origen de Melilla. O sea, la cuestión transfronteriza es algo que se vive aquí en Extremadura, con la frontera con Portugal también. O sea, conforme más nos acercamos, más sentimos que es necesario construir esa identidad europea. ¿Y eso cómo es posible? Entiendo que es a través de fomentar la accesibilidad al resto del territorio de la Unión Europea. Esto tiene que ser, además, de una manera sostenible, porque, como bien ha comentado, es una de las preocupaciones mayores que tenemos la juventud, y no solo la juventud, pero bueno, nos vamos a agarrar a ese nicho porque este es nuestro año y queremos que se nos haga caso. Entonces, ¿qué medidas son las que se están trabajando que no solo impliquen a las grandes ciudades, sino a aquellas regiones que tienen mucho potencial por explotar y que no están recibiendo esa atención de las instituciones? Muchas gracias. Pues, Nacho. Yo estoy trabajando algunos de esos dosieres. Bueno, yo he dedicado buena parte de mi vida al trabajo aquí en la frontera entre España y Portugal, pero ahora quería hablar de ese otro ámbito. En términos comparativos, olvidémonos del paréntesis que ha supuesto la pandemia en cuanto a movilidad. En términos comparativos, todo el territorio europeo está mejor conectado que cualquier otro territorio del mundo. Es decir, la posibilidad de interconexión, de comunicación, de densidad de aeropuertos, de kilómetros de autovía, de kilómetros de redes de ferrocarril, de todo tipo de ferrocarril. Europa es una concentración de elementos de movilidad que no lo hay en ningún otro lugar del mundo. Eso ayuda, desde luego, como tú dices, a crear una identidad europea. Pero yo creo, y hay cosas que se han hecho muy buenas, y Extremadura, está aquí Rosa Balas, la directora de Asuntos Europeos de la Junta, lo que supuso el Erasmus para cohesionar sociedades, para tener la impresión de que aquello también era tu sitio, ha sido muy importante. Faltan algunas cosas. Yo creo que a Europa le falta una imagen ante el mundo.
España tiene el Instituto Cervantes, y Francia tiene la Alianza Francesa, y Alemania tiene el Instituto Goethe. ¿Y Europa cómo se presenta ante el mundo? ¿Cuál es la cara de Europa unida, que no sea una mezcla de identidades nacionales? Pues hay que construirla. Decíamos al principio, María Eugenia y yo, que esta crisis ha sido un poco el despertar de la Europa geopolítica. Pues toda gran potencia geopolítica tiene que tener una identidad fuera de sus fronteras, y hay una idea conectada con lo que tú dices, que es la que estamos tratando de promover, que es la nueva Bauhaus europea. Es decir, la Bauhaus europea, que es un gran proyecto de utilización sabia y eficiente del espacio público, no puede ser una cosa de ciudades. Lo he dicho y lo repito. Y por eso la etiqueta que sabe Rosa que hemos trabajado es la Bauhaus rural. En las zonas rurales de Europa hay una enorme sabiduría ancestral de utilización del espacio, del arquitectónico, del público, del rural y del campo. No puede ser que nos dejemos arrebatar, los que vivimos en zonas rurales, esta idea de la Bauhaus como algo dedicado a arquitectos, a cemento y a ciudades. Y eso es una pelea que tenemos que dar, porque la Bauhaus, si quiere ser realmente el cierto espíritu de Europa, tiene que abarcar y tiene que entender a las zonas rurales. Eso es parte de esa identidad, y yo creo que la idea de darle una cierta alma a Europa a través de la idea de la Bauhaus puede ser una salida en este momento. Gracias, Nacho. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver quién quiere preguntar por ahí. Adelante. Hola, buenas noches. Si me lo permiten, mi pregunta se desmarca un poco de este bloque, pero tiene relación con lo que decía el señor Sánchez Amor en cuanto a construcción europea. Quisiera saber si han habido avances acerca de esa propuesta que lanzaba usted hace ya varios meses a la Comisión Europea sobre la creación de una posible escuela diplomática europea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La idea de una escuela diplomática europea es solo una pieza de lo que yo he propuesto, que es una diplomacia europea. El problema de la diplomacia europea es que está formada por retales, por préstamos de las diplomacias nacionales. Los embajadores de la Unión Europea son embajadores españoles que pasan 4 años o franceses o italianos que pasan 4 años sirviendo a la Unión Europea y luego vuelven a su diplomacia nacional. Si queremos ser un actor global, necesitamos los instrumentos de un actor global. Y un instrumento es su diplomacia propia, no prestada, por muchos motivos que hoy preferiría no entrar. Otro elemento, servicios de inteligencia. No nos puede volver a pasar. Nos pasó en Ucrania en el 14, nos pasó en Afganistán, nos pasó ahora. Los americanos nos estaban diciendo la invasión se va a producir y no nos lo queríamos creer. ¿Y lo decían porque tienen una bola de cristal? No, lo decían porque tienen servicios de inteligencia. Y la Unión Europea no va a ser nunca un actor global si no tiene los instrumentos para ser un actor global, una diplomacia propia, unos servicios de inteligencia o un flujo de inteligencia de los servicios nacionales hacia el servicio exterior de la Unión Europea, una diplomacia cultural propia, una cara ante el mundo y, en mi opinión, y es lo que estoy trabajando ahora, una silla para la Unión Europea en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Gracias, Nacho, por esa respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Buenas noches, soy Román Galán, estudiante de la Universidad de Extremadura, de un máster universitario de investigación. Como buen extremeño que ama a su tierra y su gente, tengo un sueño, que es que en 2030 la prensa y en general los medios de comunicación pudiesen abrir con un titular, que sería que los jóvenes extremeños son los que más usan el transporte público de toda Europa. Mi pregunta sería, ¿qué acciones tienen pensadas llevar a cabo en esta materia para que esto fuese una realidad? Muchas gracias. Bueno, pues me encanta que los extremeños sueñen y me encanta ese sueño en particular. O sea, porque yo creo que la gran apuesta debe ser esa. Hay una red transeuropea del transporte planeada, digamos, para 2030 para que funcione adecuadamente, que apuesta pues, por un transporte cohesionado, que integre el territorio, que además esté electrificado y, por tanto, no dañe al medio ambiente, que permita el desarrollo económico de todas las zonas, ¿no?, de manera equilibrada. Y bueno, y ojalá se ponga en marcha de manera
sólida y contundente. Se han liberado, si no me equivoco, 120 millones de euros ahora mismo para pasar de un tráfico de mercancías por carretera, ¿no?, al ámbito ferroviario. Aquí mismo en Extremadura, ¿no?, ha habido muchas plataformas, ¿no?, que han luchado pues, por un tren digno, ¿no?, la Milana Bonita y demás, que lo que plantean básicamente es que, bueno, en España hay mucho AVE, ¿no?, hay mucho tren de alta velocidad, pero el 90% de la gente lo que usa son trenes regionales, ¿no?, incluso trenes de larga distancia, como el que yo he utilizado para venir a Mérida, que he venido en ese tren, ¿no? Y bueno, lo que se quiere es que esos trenes estén electrificados, que sean de doble vía, ¿no?, que tengan estaciones en las cabeceras de las comarcas y en las capitales. Y yo creo que ese objetivo está ahí, bueno, se ha prometido muchas veces y podemos estar más cerca ahora, ¿no?, que en otros momentos. Desde luego, lamentablemente sigue siendo un sueño, pero vamos, me parece un sueño muy loable y espero que podamos verlo, o por lo menos que lo podáis ver vosotros. O sea que muy bien. Pues recogemos el guante de ese sueño y continuamos con una pregunta más, porque todavía tenemos tiempo para hacer una pregunta más. Adelante, por favor. Buenas noches, mi nombre es Marta Collado y vengo de la Universidad de Extremadura, estudio Periodismo y Comunicación. Y mi pregunta es sobre aquí en Extremadura. Es evidente, sobre todo a los estudiantes, por ejemplo, nos afecta un montón la desconexión que hay en la misma Extremadura en transporte público y fuera con Portugal y con otras comunidades. Mismamente, el AVE se lleva prometiendo muchísimo tiempo y todavía seguimos a la espera. ¿Qué se pretende hacer para cambiar todo esto? Gracias. Gracias por esa pregunta. Bueno, la Unión Europea lo que hace es introducir las grandes líneas en sus planes de conexión. Luego hay muchas decisiones financieras y políticas que son de los Estados miembros y debo decir que la decisión portuguesa de no avanzar con el AVE Madrid-Lisboa fue un hachazo a las posibilidades de Extremadura, porque eso hubiera convertido a Extremadura en el punto intermedio, como lo ha sido Zaragoza entre Madrid y Barcelona, en alta velocidad. A partir de la decisión portuguesa, respetable, pero que para Extremadura supuso verdaderamente un desastre, ha habido que reconstruir lo que se podía hacer de esta parte de la frontera y quiero recordar una cosa de la que no nos acordamos mucho. Vamos a empezar a tener estos Alvias 370 ahora y vamos a empezar a tener esos Alvias 370 porque alguien decidió que la red ferroviaria Madrid-Badajoz, eventualmente Lisboa, no empezaba por Madrid, empezaba por Badajoz. Y eso fue una decisión política muy arriesgada pero muy sabia. Y la lógica era muy sencilla. Si empieza por Madrid, no sabemos cuándo llegará. Si empieza por Badajoz, llegará a Madrid. Y esa lógica al final se ha demostrado. Es verdad que con una lentitud desesperante para todos nosotros, pero al final ya que podemos tener estos nuevos Alvia conectando al menos las ciudades extremeñas, pero falta mucho todavía en la zona de Castilla-La Mancha para construir la infraestructura necesaria, electrificada y doble vía que requieren nuestras exigencias. Lo que hay que empezar es acostumbrarse a utilizar más el tren. Venimos de ciudades del centro de Europa donde el tren es lo habitual, es decir, lo habitual en la ciudad en la que yo vivo son trenes de cercanías con miles y miles de personas todos los días, y es verdad que aquí las hay también en Madrid y Barcelona, pero es que se va a todos los pueblos casi en tren, y porque hay una cultura del tren que nosotros la hemos centrado mucho en el tren rápido, alta velocidad, que no todo el mundo puede pagar. Y la cultura del tren no es la cultura del AVE, que es importantísimo, es la cultura del tren como instrumento diario para ir a la universidad, para ir a trabajar, para ir a hacer el ocio. La verdad es que yo vivo en una ciudad donde la gente toma el tren y toma la bicicleta, ¿se llama patinete? Los sistemas de transporte personales que ahora, por lo menos en Bruselas, se han convertido en la forma, yo creo, más frecuente de traslado de la gente. Bicicleta, porque ha habido una gran tradición en Centro Europa del uso de la bicicleta, lo cual permite descongestionar mucho las ciudades de tráfico y de contaminación, y ahora estos nuevos sistemas de transporte personal, que son también una maravilla, pues están en todos sitios y te permiten ir a cualquier sitio rápidamente y sin tener que contaminar. Bueno, muy de acuerdo
acuerdo con lo que acaba de decir Nacho, por supuesto, y también muy de acuerdo con el diagnóstico que has hecho tú. Es evidente que en Extremadura hay un problema de interconexión, ¿no? Un territorio muy grande, con núcleos de población bueno, muy distanciados. En el caso de Badajoz es clarísimo. Yo soy del sur de Badajoz, una zona cerealística de secano, de Llerena en particular. Por eso no sé nada de regadío, ni idea. Pero, vamos, lo he sufrido y lo sufro todavía. O sea que cada vez que voy a ir a ver a mis padres, bueno, pues bueno, hago unos contorsionismos impresionantes y llevo haciéndolos pues desde que me fui a estudiar la carrera a Madrid, imagínate los años, ¿no? Entonces, bueno, esto está muy claro. Cuando no hay además interconexión, hay también problemas educativos, hay problemas de sanidad, los centros de salud se vienen abajo, los hospitales se desmantelan los colegios. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque si los sitios se vacían, y si los sitios se vacían también hay menos inversión, y entonces, bueno, pues es un círculo vicioso, ¿no? Que conduce evidentemente a la pobreza. Es así. Por lo tanto, la interconexión, la integración del territorio es absolutamente esencial para la vida, no ya para moverse de un lugar a otro, sino para vivir, porque puedes vivir en un lugar aislado donde morir sea mucho más fácil, simplemente porque no tienes a la mano una ambulancia o porque el siguiente hospital pues está mucho más lejos. Yo soy de Llerena, como te decía, y ahora mismo pues hay muchísima gente movilizándose para que no se desmantele ese hospital. Pero bueno, esto pasa también en otros hospitales de la provincia de Badajoz, ¿no? Entonces, bueno, esto es clarísimo. Hemos apostado por el AVE y hemos apostado por el coche. Ahora nos damos cuenta de que, bueno, el parque automovilístico de combustibles fósiles, ¿no? Pues no se puede mantener. Queremos un coche eléctrico. Está bien, el coche eléctrico es menos contaminante, estamos de acuerdo, pero no podemos sustituir el parque automovilístico que tenemos de coches de combustibles fósiles por uno de coches eléctricos, porque no tenemos fuentes energéticas ni materiales para eso. Entonces, eso es así. Hay que empezar a pensar que la movilidad es importante y que no puede ser dependiente, en este caso, del coche, porque no es sustituible, insisto, el número de coches de combustible fósil por el mismo número de coches eléctricos, ¿no? Entonces, está claro que hay que apostar, como decía tu compañero, por el transporte público, y hay que apostar por el transporte público electrificado, evidentemente, y no hay ninguno mejor que el tren. Y lo ha dicho muy bien Nacho, pero pasa también, a lo mejor en Madrid. Yo siempre he ido en tren a la universidad, en la Carlos III, cuando estaba dando clase allí y bueno, pues he estado años yendo en tren, ¿no? Yo creo que esto es lo que debería ser posible en todos los lugares y, de hecho, en Europa, bueno, pues es que lo es, ¿no? Y es importante apostar por ese tren del que hablaba antes, ¿no? Que es el que usa, insisto, el 90% de la gente. Esa apuesta tiene que estar ahí. Yo creo que hay conciencia, los diagnósticos están hechos y bueno, en la Unión Europea esto está pensado y está debatido. Antes decía que lleva un expediente ahora mismo de desarrollo de zonas rurales y un elemento esencial pues es el transporte. Pero insisto que el transporte no es solo para mover gente o mercancías de acá para allá, ¿no? Sino para que la calidad de vida sea buena y para que todo el mundo tenga acceso pues, a los servicios básicos, ¿no? Para sostener la vida y para tener un futuro y un proyecto, ¿no? Y cada uno puede elegir el tipo de vida que quiere tener. Y no por haber nacido en un lugar o por haber escogido vivir en un lugar, tener que vivir en peores condiciones, ¿no? Cuando cada quien pues, paga sus impuestos y contribuye al erario público de la misma manera. Entonces, esto es importante y para eso tenéis que empoderaros. Y yo creo que el hecho de que estéis aquí sentados hablando con nosotros pues es un indicador, ¿no? de que bueno, hay un camino que se va haciendo. Queda mucho, pero yo tengo mucha confianza en la juventud. También soy profesora universitaria de oficio. Entonces, esto me da mucha esperanza y mucha alegría, la verdad. Pues vamos a ir cerrando ya esta Terraza Europa. Muchas gracias a todos y a todas los que habéis preguntado y habéis participado. Y ya también un poco recogiendo el guante que decía María Eugenia, me gustaría preguntaros a los dos una pequeña reflexión con
¿qué sensación os quedáis después de esta terraza Europa? ¿Qué es lo que os han parecido las preguntas de los jóvenes y los temas que han salido un poco a colación? Si quieres empezamos contigo, Nacho. Bueno, me ha parecido muy interesante. Además, pensé que eran todos extremeños, pero he visto gente que venía de muchos sitios, lo cual me alegra mucho. Es muy refrescante hablar con vosotros. Yo suelo hacerlo con las escuelas e institutos embajadores. Ha sido por pantalla, ¿no? Pero la verdad es que es muy, muy divertido. Y a mí me refresca mucho, me viene muy bien y me hace sentir que aquella cosa de los pasillos grandes y tantas horas, al final mucha gente está entendiendo o está exigiéndonos cosas y esa conexión yo creo que es muy útil para todos, para vosotros y para nosotros, desde luego. Pues Nacho Sánchez Amor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche. Un placer. María Eugenia, última reflexión. Bueno, a mí me han parecido todas muy difíciles. La verdad es que se ve que, bueno, que tienen trabajo hecho, ¿no?, detrás, que están motivados y que han, bueno, enfocado algunas de una manera muy local y otras de una manera, ¿no?, muy, muy global. Han sido muy variadas y muy interesantes todas las preguntas. La verdad es que, bueno, insisto que como es mi profesión, el de estar, bueno, en este mundo de la gente joven, ¿no?, pues, y llevo pues un tiempo fuera, este encuentro a mí me ha parecido muy, muy bonito y he aprendido mucho. Siempre se aprende mucho de la gente joven. Pues María Eugenia Rodríguez Palop, gracias por estar con nosotros aquí esta Muchas noche. gracias, Miguel. Pues antes de marcharnos, vamos a hablar con el anfitrión de esta noche. Tenemos aquí con nosotros al alcalde de Badajoz, a Ignacio Grajera. Vamos a ver si alguien le puede acercar un micrófono al alcalde. Porque, bueno, alcalde, nos gustaría preguntarle qué importancia tiene para Badajoz acoger todos estos actos europeos que se están celebrando a lo largo de estos días y también preguntarle qué es lo que le ha parecido esta Terraza Europa. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, aunque sea anfitrión, pero es verdad que aquí soy un invitado más y me ha parecido interesante porque Badajoz no solo es ciudad, sino que además también es eurociudad. Nosotros tenemos la suerte y el privilegio de estar en la frontera con Portugal, de tener una experiencia transfronteriza de mucho, mucho tiempo, frontera mediante, y una vez que se formalizó el ingreso de ambos países en la Unión Europea, ya sin esa frontera, y yo creo que la experiencia para la ciudad y para los territorios portugueses que son colindantes con Badajoz ha sido absolutamente enriquecedora, no solo en términos culturales, comerciales, sino también incluso en términos sociales, ¿no?, en la interconexión familiar que muchos aquí ya en la ciudad tenemos con Portugal y por tanto en los afectos, ¿no?, y eso es importante. Y que se celebre este acto y estas jornadas aquí en Badajoz para nosotros es una satisfacción. Badajoz es profundamente europeísta, es profundamente ibérica, pero también profundamente europeísta, y además esto sirve para algo que yo siempre defiendo, ¿no?, que es que para valorar las cosas hay que conocerlas, conociéndolas uno aprende a apreciarlas, y una vez que pasa el tiempo ese aprecio se puede y se debe convertir en amor y en cariño, ¿no? Y a Europa a día de hoy le falta mucho conocimiento por parte de todos los que formamos parte de ella, para que la gente aprenda, conozca y sepa de primera mano todo lo que Europa nos ha ayudado a evolucionar y a progresar en los últimos años, ¿no? Ahora que hay muchos discursos que son contrarios a la Unión y son contrarios a las políticas generales de la Unión, pues a mí me parece el momento ideal para hacer un esfuerzo especial y redoblar esfuerzos para que se conozca la labor que Europa ha hecho y cómo Europa nos ha cambiado la vida a todos, en el caso español desde el año 86, en el caso de otros países europeos de otros periodos tanto anteriores como posteriores. Pero es absolutamente fundamental que sigamos haciendo esto, que sigamos contando con los jóvenes, que sigamos escuchándoles, que sigamos haciéndoles partícipes de la construcción europea, y aquí en Badajoz, en Extremadura, en España, en Portugal, me atrevería a decir, yo creo que tiene un enorme caldo de cultivo, somos países profundamente europeístas, porque sabemos lo que significa estar fuera de Europa, no nos hemos olvidado de lo que era estar aislados en el mundo y por tanto, yo creo que aquí, y a partir de hoy, yo creo que también Badajoz está en el mapa del europeísmo y os invito a que vengáis muchas veces, porque es un auténtico placer. Ignacio Grajera, alcalde de Badajoz, gracias por estar con nosotros y también por tus palabras. Muchas gracias a vosotros. Pues así vamos a poner punto y final a esta Terraza Europa, gracias al Parlamento Europeo por haber apostado también por Canal Extremadura para poder retransmitir este evento y por hacérselo llegar a sus casas. Gracias, como siempre, por elegir Canal Extremadura, su casa, para conocer lo que pasa en su tierra. Ha sido un placer. Adiós.